Ravenel, un seductor sin corazón. Capítulo 26. Theo. No, Theo, la pesadilla era tan vívida y tan insoportable como siempre. El suelo se movía de modo que le resultaba prácticamente imposible correr hacia las cuadras. Oía como Asad relinchaba enloquecido a lo lejos. Un par de mozos de cuadra le sujetaban la brida para obligarlo a estarse quieto mientras la figura dominante de su marido se montaba a lomos del animal. La luz de la mañana caía con un brillo amenazador sobre la silueta dorada de Asad, que golpeaba agitadamente el suelo con los cascos. El corazón le latía con fuerza al ver que su marido sujetaba una fusta. Asad preferiría la muerte antes que someterse a ella. «Detente», gritaba, pero los mozos de cuadra habían soltado la brida, y el caballo había saltado hacia adelante. Con los ojos en blanco y aterrado, Asad se encabritaba, bajaba las patas de repente y sacudía el cuerpo para romper la cincha. El brazo con el que Theo sostenía la fusta se levantaba y descendía, una y otra vez. El árabe giraba y corcoveaba, y Theo salía despedido de la silla. Su cuerpo chasqueaba como un pedazo de felpa antes de golpear el suelo con una fuerza espeluznante. Kathleen avanzaba tambaleando el último trecho hasta su cuerpo inmóvil, consciente de que ya era demasiado tarde. Se arrodillaba para mirar el rostro de su marido que agonizaba. Pero no era Theo. Un grito le abrazó la garganta. Se despertó y se esforzó por incorporarse en medio del revoltijo de sábanas. Le costaba respirar. Con una mano temblorosa se secó la cara empapada con la punta de la colcha, y apoyó la cabeza en sus rodillas dobladas. No era real. Se susurró a sí misma mientras aguardaba a que el terror remitiera. Se recostó de nuevo en la cama, pero los músculos agarrotados de la espalda y las piernas no le permitieron tumbarse del todo. Sorbiéndose la nariz, se giró de costado y se incorporó de nuevo. Acercó una pierna al borde de la cama y luego la otra. «No te levantes», se dijo a sí misma, pero ya estaba bajando los pies al suelo. En cuanto lo tocaron, ya no hubo vuelta atrás. Salió rápidamente de la habitación y corrió en medio de la oscuridad, perseguida por fantasmas y recuerdos. No se detuvo hasta llegar a la habitación principal. Tan solo empezar a golpear la puerta con los nudillos, ya lamentaba el impulso que la había incitado a ir allí, pero fue incapaz de dejar de llamar hasta que la puerta se abrió de golpe. No podía ver la cara de Devon, solo su contorno enorme y oscuro, pero oyó el conocido tono barítono de su voz. ¿Qué pasa? La metió en la habitación y cerró la puerta. ¿Estás bien? Le rodeó el cuerpo tembloroso con los brazos y, al apretujarse contra él, se dio cuenta de que iba desnudo salvo por el vendaje del torso. Pero era tan cálido, tan firme y tan reconfortante que no se vio con fuerzas para separarse de él. «He tenido una pesadilla», susurró, apoyando la mejilla en el vello entresedoso y áspero del pecho de Devon. Oyó que él le murmuraba algo tranquilizador, pero indistinguible. «No tendría que haberte molestado», vaciló. «Perdona». Pero era tan real. ¿Qué has soñado? Preguntó en voz baja mientras le alisaba el pelo. «En la mañana que Theo murió. He tenido muchas veces la misma pesadilla. Pero hoy ha sido diferente». Corría hacia él, que estaba en el suelo, y cuando le miraba la cara, no era él, sino que... ¿Qué? Se detuvo con un gemido y cerró los ojos con fuerza. Era yo. Preguntó Devon con calma, rodeándole la parte posterior de la cabeza con una mano. Kathleen asintió con la respiración entrecortada. «¿Cómo lo has sabido?», se sorprendió. Los sueños suelen mezclar los recuerdos con las inquietudes. Le rozó la frente con los labios. Después de todo lo que ha pasado recientemente, no es extraño que tu cerebro establezca relaciones con el accidente de tu difunto marido. Pero no era real. Aseguró a la vez que le inclinaba la cabeza hacia atrás y le besaba las pestañas mojadas. Estoy aquí. Y no va a pasarme nada. Kathleen soltó un suspiro agitado. Devon la siguió abrazando hasta que notó que dejaba de temblar. ¿Quieres que te acompañe de vuelta a tu habitación? Preguntó al final. Pasó un buen rato antes de que Kathleen pudiera contestar. La respuesta correcta era sí, pero la sincera era no. Maldiciéndose a sí misma, se decidió por sacudir ligeramente la cabeza. Devon se quedó inmóvil.
inspiró hondo y soltó el aire despacio. Sin dejar de rodearla con un brazo, la condujo hasta la cama. Llena de culpa y de placer, Kathleen se encaramó a ella y se metió bajo las sábanas. Devon se quedó de pie y encendió una cerilla. Tras el breve chisporroteo azul se vio el brillo de la llama de la vela. El cuerpo se le tensó cuando Devon se reunió con ella en la cama. No había ninguna duda de a dónde conduciría aquello. Una no se acostaba con un hombre desnudo en su máxima plenitud y esperaba acabar la noche siendo virgen. Pero también sabía dónde no iba a conducirla. Había visto la cara de Devon en Nochebuena mientras ella cargaba la hija pequeña del arrendatario. Se había quedado helado de miedo un breve y brutal instante. Si decidía dejar que las cosas fueran más lejos, tendría que aceptar que, fueran cuales fuesen sus planes para la finca, no incluían casarse y tener hijos. Esto no es una aventura. Soltó, y hablaba más para sí misma que para él. Solo será una noche. A Devon, que estaba acostado de lado, le caía un mechón de pelo sobre la frente mientras la miraba. ¿Y si quieres más que eso? Preguntó con voz ronca. ¿Seguirá sin ser una aventura? La acarició por encima de las sábanas, siguiéndole con la mano el contorno de las caderas y del vientre. ¿Por qué te importa tanto esa palabra? Porque las aventuras siempre terminan. Llamarlo así haría que fuera más difícil cuando uno de los dos quisiera dejarlo. La mano de Devon se detuvo. La miró, y sus ojos azules estaban oscuros como boca de lobo. La luz de la vela le parpadeaba sobre las curvas de las mejillas. No pienso ir a ninguna parte. Le tomó la mandíbula con una mano y le plantó un beso fuerte y apremiante en los labios, un beso posesivo. Ella lo aceptó y le dejó hacer lo que quisiera, mientras él la tanteaba con una pasión agresiva. Tras destaparla, se agachó sobre el pecho de Kathleen. Cuando su aliento, cálido como el vapor, le atravesó la fina batista del camisón, se le irguió el pezón. Devon se lo tocó con los dedos para marcar su tersa forma antes de cubrírselo con la boca y lamérselo por encima de la tela. Una vez le hubo mojado la batista con la lengua, la refrescó sobre su pezón soplándola suavemente. Con un gemido, intentó desabrocharse los botoncitos del canesú del camisón tirando de ellos frenéticamente. Devon le sujetó las muñecas a cada lado del cuerpo, y la retuvo así fácilmente mientras le seguía succionando y mordisqueando la piel por encima de la prenda. Después se situó entre sus muslos separados, y el peso de su cuerpo le resultó estimulante. Mientras se movía sin poder soltarse, notó la presión cada vez mayor de su miembro viril, cuya deliciosa fricción los dejó a ambos sin aliento. Tras soltarle las muñecas, Devon se concentró en la hilera de botones de su canesú, que empezó a desabrochar meticulosamente. El camisón se le había subido hasta las caderas, de modo que notaba el calor tenso e íntimo de su miembro en la parte interior de su muslo. Cuando el último botón estuvo desabrochado, Kathleen desfallecía y jadeaba. Finalmente, Devon le pasó la prenda por la cabeza y la echó a un lado. Arrodillado, con las piernas dobladas debajo de los muslos de ella, se le quedó observando fijamente el cuerpo iluminado por la vela. El pudor se apoderó de ella al caer en la cuenta de que era la primera vez que la veía completamente desnuda, y movió las manos instintivamente para taparse. Él se la sujetó y se la separó del cuerpo. Por Dios, cómo la miraba. Lo hacía con dureza y con ternura a la vez mientras la devoraba con los ojos. Eres la cosa más bonita que he visto en mi vida. Dijo con voz ligeramente ronca. Le soltó las manos y le deslizó las puntas de los dedos por el vientre dejándole un rastro de fuego en la piel hasta el delicado triángulo de la entrepierna. Se le quedó atrapado un gemido silencioso en la garganta cuando Devon empezó a jugar con ella, acariciándole los finos rizos y hurgándole en la piel íntima que había debajo. Cerró los puños y los dejó caer a sus costados. La respiración de Devon empezó a ser más brusca debido al deseo, pero sus manos siguieron siendo cariñosas para acariciarle suavemente la piel y masajeársela con los pulgares de modo incitante. Las sensaciones que le provocaba le recorrían todo el cuerpo hasta que ya no pudo evitar retorcerse hacia arriba sin poder contenerse. Tranquila. Murmuró Devon, poniéndole la palma de la mano en el vientre. Le deslizó los dedos entre los muslos para acariciarle el capuchón de su sexo, lo que le provocó un calor vibrante. Kathleen se estremeció y cerró los muslos a cada lado de las caderas de Devon.
El pulgar de Devon giró en la abertura del sexo de Kathleen y, una vez humedecido, regresó al capuchón excitado. Las cosas que sabía hacer eran escandalosas. Cerró los ojos y volvió la cara, acalorada, mientras él la seguía acariciando sensualmente, de modo que estaba cada vez más mojada y excitada, hasta que le dejó el sexo dolorosamente sensible. Notó que descendía de nuevo el pulgar para incitarla y acariciarla, presionando hacia el interior de su cuerpo. Cuando profundizó la penetración, le dolió, pero Devon fue extremadamente tierno. Abrió los dedos sobre el monte de Venus y se lo masajeó con un ritmo suave y pausado. Kathleen soltó un grito ahogado. Se derretía de placer por dentro mientras tensaba y relajaba las nalgas con un anhelo desvergonzado. Le apartó la mano del cuerpo, y ella gimió para quejarse. La silueta oscura de la cabeza y las espaldas anchas de Devon se cernían sobre ella mientras le sujetaba las rodillas y se las separaba. Ella levantó las caderas hasta que dejó descaradamente dispuesto el sexo. Se oyó gruñir a sí misma cuando él se agachó sobre ella y le pasó la lengua por la suave unión de sus labios. Al llegar al capuchón, se lo chupó y acarició sin piedad para provocarle un éxtasis que le recorrió todo el cuerpo, y siguió haciéndolo sin descanso hasta llevarla al orgasmo. Cuando el clímax fue remitiendo, Devon le depositó las caderas sobre la cama. Le besó los labios y, al hacerlo, su lengua poseía un sutil sabor erótico. Ella le recorrió con las manos el musculoso vientre hasta tocarle, titubeante, el miembro en erección. Estaba más duro de lo que había imaginado que podía estar la carne humana, y su piel era más suave que la seda. Para su sorpresa, notó un latido fuerte entre los dedos. Con un sonido grave, Devon se acomodó entre sus piernas y se las separó más. Torpemente, lo guió para que se situara. Él la presionó hasta que su cuerpo empezó a ceder, insistiendo incluso cuando el creciente dolor la hizo retroceder. Se abrió paso por la abertura cerrada hasta que ella, boquiabierta, soltó un tenue grito y se quedó rígida al notar aquel ardor. Devon se detuvo y le murmuró palabras cariñosas y tranquilizadoras. Para intentar calmarla, le acarició las caderas y los muslos, mientras su cuerpo se cerraba alrededor del de él con fuerza. La acercó más a él, de modo que sus vientres se tocaban, y ella notaba su calor en lo más profundo de sus entrañas. Poco a poco, sus músculos internos se dieron como si se dieran cuenta de que era inútil resistirse. Así. Le susurró Devon al notar que se relajaba. Le besó la mandíbula y el cuello, y la miró mientras empezaba a empujar despacio y con cuidado. El placer cubrió sus rasgos duros y le adornó de color rosado las mejillas. Cuando alcanzó el orgasmo, le puso los labios en los de ella mientras su cuerpo se estremecía violentamente. Se retiró y le depositó el miembro duro en el vientre. Una oleada de calor los invadió, mientras él hundía la cara en el pelo de Kathleen con un gruñido. Kathleen lo abrazó con fuerza, saboreando los temblores de satisfacción que le recorrían el cuerpo. Cuando Devon recobró el aliento, la besó lentamente como un hombre saciado que disfruta de su botín. Pasado un rato, Devon se levantó de la cama y regresó con un vaso de agua y un paño húmedo. Mientras ella bebía ávidamente, él limpió los restos de su acto sexual. No quería lastimarte. Murmuró mientras le pasaba el paño por la zona dolorida entre los muslos. Yo estaba preocupada por ti. Confesó Kathleen, que le devolvió el vaso vacío. Tenía miedo de que te hicieras daño. ¿Cómo? Se burló mientras dejaba el vaso y el paño. ¿Cayéndome de la cama? No, con toda esa actividad tan enérgica. No era enérgica. Era comedida. Se reunió con ella en la cama y la acercó a él para recorrerle descaradamente el cuerpo con las manos. Mañana por la noche, te mostraré algo de energía. Anunció, besándole el hombro. Tras rodearle la cabeza con los brazos, Kathleen le besó el reluciente cabello moreno. Devon, Dijo con cautela. seguramente no querré compartir tu cama mañana por la noche. Devon alzó la cabeza para mirarla, preocupado. Si te duele demasiado, me limitaré a abrazarte. Aseguró. No es eso. Le apartó un mechón que le había caído sobre la frente. Como ya te dije, no quiero tener una aventura.
Creo que tendríamos que empezar a definir las cosas. Comentó despacio con pinta de estar desconcertado. Ahora que ya nos hemos acostado juntos, ¿qué diferencia hay si volvemos a hacerlo mañana por la noche? Kathleen se mordió el labio, preguntándose cómo podría hacérselo entender. Devon, Dijo por fin. ¿qué pautas siguen habitualmente tus relaciones con las mujeres? No hay ninguna pauta. Era evidente que no le había gustado la pregunta. Estoy segura de que todas empezaron igual. Comentó Kathleen en tono neutro mientras le dirigía una mirada escéptica. Te interesaste por alguien y, después de coquetear e irle detrás, la acabaste seduciendo. Siempre estaban muy dispuestas. Soltó con el ceño fruncido. Estoy segura de ello. Afirmó Kathleen al mirar al hombre magníficamente formado que tenía al lado. No es ningún esfuerzo acostarse contigo, desde luego. Entonces, ¿por qué? Espera. Murmuró. ¿Cuánto duraba normalmente la relación una vez la iniciabais? ¿Unos años? ¿Unos días? Por término medio, unos meses. Dijo Devon secamente. Y durante ese tiempo, visitabas la cama de la dama en cuestión cuando te iba bien. Hasta que al final te cansabas de ella. Hizo una pausa. Supongo que solías ser tú quien le ponía fin. Empiezo a sentirme como si estuviera ante el juez. Soltó con el ceño fruncido. Supongo que eso significa que sí. Devon apartó los brazos de ella y se incorporó. Sí. Siempre era yo quien le ponía fin. Le daba un regalo de despedida, le decía que siempre atesoraría nuestros recuerdos juntos y me iba lo más rápido posible. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? A esto me refiero cuando digo que no quiero tener una aventura. Respondió con franqueza Kathleen mientras tiraba más de las sábanas para taparse los pechos. No quiero que creas que estaré disponible cada vez que desees satisfacer tus necesidades. No quiero que ninguno de los dos tenga ningún derecho sobre el otro. No quiero complicaciones ni la posibilidad de un escándalo, y no deseo un regalo de despedida. ¿Qué diablos quieres? Empezó a doblar tímidamente la punta de la sábana en pequeños pliegues. Supongo que me gustaría pasar la noche contigo de vez en cuando ambos lo deseemos. Sin obligaciones ni expectativas. Define de vez en cuando. ¿Una vez a la semana? No me gustaría programarlo. Dijo con una carcajada tras encogerse de hombros. ¿No podríamos dejar que pasara de una forma sencilla y natural? No. Respondió Devon en tono glacial. A los hombres nos gusta tener las cosas programadas. No nos gustan las preguntas sin respuesta. Preferimos saber qué va a suceder y cuándo. ¿Incluso en cuestiones íntimas? Especialmente en cuestiones íntimas. Maldita sea, ¿por qué no puede ser como las demás mujeres? Los labios de Kathleen esbozaron una sonrisa irónica y apesadumbrada. ¿Y darte todo el control? Meterme en la cama de un brinco cuando chasquees los dedos, tan a menudo como tú quieras, hasta que pierdas el interés en mí. Y después, supongo que tendría que quedarme en la puerta esperando mi regalo de despedida. A ti no te trataría así. Aclaró Devon, que contrajo un músculo de la mandíbula con ojos centelleantes. Claro que lo haría. Así era como trataba siempre a las mujeres. Lo siento, Devon, pero no puedo hacerlo a tu manera. Tendremos que hacerlo a la mía o no hacerlo. Que me aspen si entiendo cuál es tu manera. Exclamó, crispado. Te he enojado. Dijo Kathleen con pesar. ¿Quieres que me vaya? Ni hablar. Devon la recostó en la cama y se inclinó sobre ella. Después, le quitó la sábana con un movimiento brusco. Como no tengo ni idea de cuándo volverás a dejarme acostarme contigo, tendré que aprovechar al máximo mis oportunidades. Pero estoy dolorida. Se quejó Kathleen, que se protegió instintivamente los pechos y la entrepierna con las manos. No voy a hacerte daño. Le gruñó Devon con la cabeza apoyada en el vientre. Le mordisqueó el borde del ombligo y, a continuación, le metió la lengua en el huequecito, lo que le hizo soltar un grito ahogado. Lo repitió lentamente, y una vez más, hasta que notó que ella se estremecía. Mientras le iba descendiendo la boca por el cuerpo,
El corazón empezó a latirle a Kathleen con fuerza, y se le nubló la vista. Apartó las manos y permitió que le separara fácilmente los muslos, que se le habían relajado. Con una delicadeza diabólica, le excitó con los labios, los dientes y la lengua hasta llevarla al borde del clímax, pero sin permitirle nunca alcanzarlo. La sujetaba entre los codos para infligirle aquel tormento enloquecedor hasta que se oyó a sí misma suplicar. La penetró con la lengua profunda y regularmente para provocarle una serie de espasmos desgarradores. Kathleen le sujetó la cabeza con manos temblorosas para que no se apartara de ella. Él la lamió y la saboreó como si no lograra saciarse, y ella ronroneó y arqueó el cuerpo, siguiendo su ritmo. Cuando por fin se calmó, se estiró debajo de él con un suspiro de agotamiento. Devon volvió a empezar. No. Pidió con una carcajada temblorosa. Por favor, Devon. Pero ya le estaba tirando de la piel de aquella zona sensible de una forma tan decidida e implacable que no le quedó otra que rendirse con un gemido. La vela se apagó y las sombras volvieron a apoderarse de la habitación hasta que no quedó nada más que oscuridad y placer. Gracias por escuchar nuestro audiolibro. No olvides suscribirte, darle like y estar atento al siguiente capítulo que subiremos semanalmente. Si no quieres esperar, suscríbete a nuestro Patreon para obtener capítulos con más frecuencia y apoyarnos para subir más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales para más actualizaciones.